Un profesor lleno de prejuicios y racismo, un aula tensa, y un giro que nadie esperaba listo para exponer años de prejuicios ocultos. Prepárate para una historia que te hará repensar lo que realmente sucede detrás de las puertas del aula. La escuela secundaria Maplewood era una institución prestigiosa, siempre orgullosa de sus logros académicos y maestros talentosos. Era una escuela moderna con instalaciones avanzadas, pero escondidos debajo de la superficie había prejuicios y discriminación que no eran fácilmente visibles para todos. Como un nuevo estudiante, Daniel Witt entró a Maplewood. Sin duda sentiría esta tensión, especialmente porque rápidamente se convirtió en el centro de atención. Esa mañana la luz del sol de otoño se filtraba a través de las grandes ventanas del aula, arrojando su luz sobre los escritorios ordenados prolijamente. La campana de la escuela sonó de manera constante, señalando el comienzo de la clase. Los estudiantes se alinearon apresuradamente y se sentaron, pero la atmósfera en el aula se sentía más tensa de lo habitual en Maplewood. La señorita Emily Carson era una maestra conocida por su estrictez. No solo exigía altos estándares académicos, sino que también trataba a los estudiantes de manera diferente, y muchos notaron que parecía no gustarle los estudiantes negros. La señorita Carson, con su cabello corto cuidadosamente recortado y su atuendo profesional de negocios, estaba de pie en el podio, sus ojos fríos recorriendo las caras de los estudiantes. Su mirada era aguda, como si buscara los más mínimos errores para corregir desde el principio. Los estudiantes de la clase estaban acostumbrados a esa mirada. Algunos incluso se ponían nerviosos cuando sus ojos se quedaban en ellos demasiado tiempo. Justo cuando todos los estudiantes estaban sentados, la puerta del aula se abrió con un crujido. De pie en la entrada estaba un nuevo estudiante. Daniel Witt era alto, con el pelo corto prolijamente cortado, y llevaba una bolsa de mensajero sobre su hombro. Daniel entró en la habitación con una mirada determinada pero ligeramente tensa. Sus ojos escanearon rápidamente las filas de escritorios donde otros estudiantes lo miraban. Algunos tenían curiosidad, algunos juzgaban, y algunos eran indiferentes. La llegada de Daniel no fue recibida con cálidas bienvenidas, sino más bien un tenso reconocimiento silencioso. La señorita Carson levantó una ceja ligeramente cuando vio a Daniel, mostrando claramente su disgusto. No sabía nada sobre este nuevo estudiante, pero solo una mirada y ya había decidido que sería un problema en su clase. Su voz sonó clara y articulada, pero fría y burlona. Bienvenido, Daniel Witt. Parece que tenemos un nuevo miembro en la clase. Su sonrisa era forzada, insincero, dejando en claro a todos que esto era solo una bienvenida formal. Espero que pueda seguir con nuestro plan de estudios. La señorita Carson continuó, sin apartar la mirada de Daniel. Mi clase tiene estándares muy altos y no toleramos ninguna relajación. Las palabras "los altos estándares" enfatizaron claramente el recordatorio a Daniel de que ella no creía que pudiera cumplir con sus expectativas. Sintiendo el tono poco acogedor, Daniel caminó silenciosamente hacia un escritorio vacío en la parte de atrás del salón. Dejó su bolso y se sentó, tratando de no dejar que sus palabras lo afectaran. Supiera desde el momento en que entró en esta clase no estaba siendo juzgado por sus habilidades académicas o personalidad, sino simplemente porque era el nuevo estudiante negro. Había enfrentado momentos como este en su escuela anterior y ahora estaba sucediendo de nuevo. Cuando Daniel se acomodó en su asiento, algunos estudiantes intercambiaron miradas. Algunos estaban sorprendidos, inseguros de si este nuevo chico causaría problemas. Otros, especialmente aquellos familiarizados con las formas parciales de la señorita Carson, sonrieron levemente, esperando ver cómo el nuevo estudiante lo manejaría. La atmósfera en el salón de clases se volvió más pesada y todos podían sentirlo. La señorita Carson se quedó quieta por un después de observar a Daniel por un largo tiempo, como si estuviera sopesando si podría convertirse en una amenaza para su autoridad en el aula. Finalmente se volvió hacia la pizarra y comenzó su lección, pero en su mente ya había formado un claro prejuicio contra el nuevo estudiante. Daniel no era solo nuevo, era alguien que la señorita Carson no quería en su clase. El día escolar había comenzado, pero para Daniel esta no iba a ser una mañana común. Podía sentir que una serie de desafíos lo esperaban. Sabía que de ahora en adelante tendría que enfrentar prejuicios invisibles pero poderosos del maestro y posiblemente incluso de algunos de los estudiantes, pero Daniel estaba decidido a no dejar que eso lo derribara. Tendría que demostrar que pertenecía allí, aquí, a pesar de las dudas y prejuicios de quienes lo rodeaban. Una vez que la clase se había resuelto, la señorita Emily Carson comenzó su lección sobre uno de sus temas favoritos de la historia, el movimiento por los derechos civiles de los Estados Unidos, con un gran retrato de Martin Luther King Jr. colgado en la esquina. Este tema no solo era parte del plan de estudios, sino que conllevaba lecciones profundas sobre la justicia y la igualdad. Sin embargo, con sus prejuicios profundamente arraigados ocultos bajo la apariencia de una maestra modelo, el enfoque de MK sobre el tema estaba plagado de prejuicios sutiles que pocos podían reconocer. Hoy discutiremos el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos.
Dijo que su tono era serio pero ligeramente distante. Este era un momento crítico en la historia, pero debemos entenderlo correctamente y no dejar que las opiniones modernas o los puntos de vista personales distorsionen los hechos. Enfatizó los puntos de vista personales. Su mirada se deslizó sobre Daniel, que estaba sentado tranquilamente en la parte de atrás de la clase, justo cuando ella terminó de hablar. Daniel levantó la mano. Había leído mucho sobre movimiento y confiaba en su conocimiento. Este era un tema cercano a él, no solo por su herencia, sino también porque Daniel siempre se había preocupado por las injusticias sociales y el papel de los afroamericanos en impulsar el cambio. Él pensó que esta era una oportunidad para participar y compartir sus pensamientos, pero la señorita Carson ignoró su mano levantada y se volvió hacia los estudiantes de frente y eligió a un niño sentado en la primera fila para hablar, aunque parecía menos interesado en el tema. Hannah, ¿puedes decirle a la clase cuáles fueron los elementos clave de este movimiento? Preguntó la señorita Carson fingiendo no ver a Daniel. Hannah, la chica rubia en la primera fila, murmuró algunas declaraciones generales claramente desprevenidas. Daniel bajó la mano sabiendo muy bien lo que estaba sucediendo. La señorita Carson lo estaba ignorando deliberadamente, aunque él se dio cuenta de que no se rindió. La lección continuó y cada vez que la señorita Carson hacía una pregunta, Daniel levantaba la mano persistentemente solo para ser ignorado repetidamente. Los otros estudiantes en la clase comenzaron a notar que algunos se sentían incómodos al reconocer que Daniel estaba siendo tratado injustamente, mientras que otros se sentaron en silencio observando con expresiones curiosas. La atmósfera en el aula se volvió cada vez más tensa. Todos podían sentir el enfrentamiento silencioso entre la señorita Carson y Daniel, aunque no se dijo nada explícitamente. Finalmente, cuando ya no pudo evitarlo, la señorita Carson suspiró en voz alta y de mala gana se volvió hacia Daniel. «Bien, Daniel, ¿qué tienes?». Para decir, preguntó con voz fría y llena de irritación. Daniel mantuvo la calma a pesar de que se sintió insultado. Creo que el movimiento por los derechos civiles no se trató solo de luchar por los derechos de las personas negras, sino también de un recordatorio de cómo el racismo sistémico afectó a la sociedad estadounidense. Es un problema que impactó a todos, no solo a las personas negras. Antes de que Daniel pudiera terminar su declaración, la señorita Carson interrumpió con una leve sonrisa en su rostro. Racismo sistémico. Daniel, ¿estás seguro de que estás entendiendo correctamente ese periodo histórico? Esta no es una discusión política moderna, estamos hablando de historia, y te sugiero que te concentres en los hechos registrados en lugar de traer conceptos modernos. La tensión en la clase se disparó. Algunos estudiantes se sentaron en silencio intercambiando miradas inquietas, mientras algunos en la parte de atrás se rieron claramente entretenidos por la lucha de Daniel contra él. Ridículo velado de M. Carson. Daniel respiró profundamente tratando de mantener la compostura. Sabía que la señorita Carson estaba tratando de ponerlo en una situación incómoda, pero decidió no reaccionar exageradamente. En cambio, respondió con calma: creo que las injusticias raciales que vimos durante el movimiento por los derechos civiles siguen siendo importantes para comprender sociedad hoy. Cuando una vez más la señorita Carson lo interrumpió agitando la mano despectivamente como para terminar la conversación. Es suficiente, Daniel, creo que necesitas concentrarte más en la lección en lugar de traer tus sentimientos personales a esto. Recuerda que estamos aprendiendo historia, no política moderna. La clase se quedó en silencio después de las palabras de la señorita Carson. Daniel se sentó derecho agarrando su cuaderno con fuerza tratando de controlar su ira. Se sintió no solo silenciado por la maestra, sino también humillado públicamente frente a toda la clase, pero decidió no hacerlo reaccionar demasiado fuerte sabiendo que solo empeoraría las cosas. La lección continuó con una atmósfera cada vez más tensa, pero el choque silencioso entre M. Carson y Daniel se había vuelto más evidente que nunca. La señorita Carson continuó con su lección sin prestar atención a Daniel, pero sabía que de ahora en adelante enfrentaría más desafíos en esta clase. Su sesgo ya no era vago, se había convertido en una clara batalla silenciosa. Daniel entendió que necesitaría ser más fuerte para enfrentar las dificultades que se avecinaban después de la confrontación latente durante la lección sobre el movimiento por los derechos civiles. La tensión en el aula parecía hacerse más pesada cada vez que la señorita Carson miraba a Daniel. Aunque Daniel trató de mantener la calma e ignorar las escaleras juzgadoras, él sabía que se había convertido en el objetivo de la atención negativa de su maestra. La discriminación ya no era solo cuestión de ser ignorado, se había vuelto más abierta y directa, y Daniel podía sentir que la señorita Carson no tenía intención de detenerse. Al día siguiente, cuando Daniel entró al
Aula se preparó mentalmente para otra lección difícil. Se había acostumbrado a que la señorita Carson lo saltara deliberadamente durante las discusiones, pero lo que no esperaba era que ella la tomara ataque a un nuevo nivel más directo y más público. Tan pronto como Daniel se sentó, la señorita Carson se giró de la pizarra, sus ojos fríos se clavaron en el Daniel. ¿Estás masticando chicle?, preguntó, su tono cortante cortando el silencio en el aula. Todos los ojos se giraron hacia Daniel. Daniel hizo una pausa sorprendido. No estaba masticando chicle. Abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera decir algo, la señorita Carson continuó, su voz goteando sarcasmo. Le he dicho a esta clase muchas veces que este es un lugar para aprender, no un patio de juegos. Escúpelo inmediatamente. Todos los ojos en la sala ahora estaban enfocados en Daniel, esperando su respuesta. Algunos estudiantes bajaron la cabeza, claramente incómodos con la situación, mientras que otros, divertidos por el drama que se desarrollaba, sonrieron. Daniel podía sentir la burla y la injusticia viniendo de todos lados, pero mantuvo la calma. En lugar de discutir, se puso de pie, caminó hacia el bote de basura en la esquina e hizo como si escupiera un chicle que no existía. La sala quedó en silencio. Nadie dijo una palabra, pero la confusión estaba escrita en las caras de muchos estudiantes. Cuando Daniel regresó a su asiento, captó las sonrisas de algunos estudiantes que estaban disfrutando su humillación. Otros, como Sara, la chica en la primera fila, sacudieron sus cabezas en silenciosa frustración, sintiendo la injusticia, pero careciendo del coraje para hablar. Daniel se sentó agarrando su bolígrafo fuertemente, tratando de mantener su compostura a pesar de que se sentía profundamente insultado. La lección continuó, pero la señorita Carson no dejó que Daniel lo criticara constantemente por las cosas más pequeña. Se sentó derecho, tomando notas diligentemente, pero cada vez que la señorita Carson pasaba encontraba algo para criticar a Daniel. Es que la forma correcta de sentarse. Esto es un salón de clases, no tu sala de estar. Ella ladró, ignorando el hecho de que la postura de Daniel no era diferente a la de cualquier otro estudiante. La tensión en la sala continuó creciendo. Algunos estudiantes, como Sara y algunos otros, comenzaron a sentirse cada vez más incómodos al presenciar el acoso innecesario que Daniel estaba soportando. Sin embargo, nadie era lo suficientemente valiente para decir nada, temiendo que ellos también se convirtieran en objetivos. Aún así, la creciente empatía por Daniel era evidente en las miradas preocupadas que estaba recibiendo de más y más estudiantes. El punto de quiebre llegó durante una discusión grupal. La clase se dividió en grupos pequeños para discutir la lectura del día, y Daniel levantó la mano para contribuir. Había pensado cuidadosamente y preparado un argumento fuerte para compartir con su grupo, pero justo cuando empezó a hablar, M. Carson, que había estado observando desde lejos, se acercó rápidamente. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría, y su voz cortó el silencio del aula. Daniel, lo siento, pero ¿podrías hablar más claro? No todo el mundo está acostumbrado a tu acento. Las palabras de la señorita Carson golpearon a Daniel como un puñetazo. El comentario no fue solo un insulto personal. Fue una muestra abierta de racismo. Una ola de conmoción e incomodidad se extendió por la clase. Algunos estudiantes se sentaron con la boca abierta sin creer lo que acababan de escuchar. Sara, sentada al frente, se giró para mirar a Daniel con ojos preocupados, mientras algunos estudiantes se reían entre dientes tratándolo como entretenimiento. Daniel sintió una oleada de ira e impotencia. Había hecho todo lo posible para evitar causar problemas, siempre permaneciendo calmado y respetuoso, pero ahora el comentario racista de la señorita Carson, desperdiciando su paciencia una vez más, decidió no dejar que su ira se apoderara del Daniel. Apretó los puños debajo del escritorio. Su mirada fría se encontró con la de M. Carson, pero no dijo nada. Sabía que hablar solo empeoraría las cosas. La clase terminó en un pesado silencio cuando sonó la campana. Los estudiantes salieron silenciosamente, pero la atmósfera opresiva permaneció. Daniel empacó sus libros sin decir una palabra, tratando de ignorar las miradas burlonas o comprensivas de sus compañeros de clase, pero sabía que su confrontación con la señorita Carson recién había comenzado y necesitaría prepararse para desafíos aún mayores en los días venideros. La señorita Carson, parada al frente del salón, observó cada movimiento de Daniel con una mirada de satisfacción. Pensó que había silenciado al nuevo estudiante, mostrándole quién tenía poder en el aula, pero ella no sabía que dentro de Daniel se estaba construyendo una nueva determinación. No dejaría que esta discriminación lo quebrara. Encontraría una manera de luchar no solo por él mismo, sino por todos los estudiantes que enfrentaban injusticias similares. Después de las tensas y opresivas sesiones de clase con la señora Carson, la atmósfera en el aula se volvió aún más sofocante. Los estudiantes habían comenzado a notar el prejuicio flagrante que la señorita Carson dirigía hacia Daniel. Algunos se sentían incómodos y resentidos, mientras que otros permanecieron en silencio o apoyaron en secreto el comportamiento injusto de la maestra. La tensión continuó creciendo y todos podían sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Una mañana, la señorita Carson anunció una próxima presentación a la clase. Se les pidió a los estudiantes que prepararan una presentación sobre el movimiento por los derechos civiles de
Un tema en el que Daniel estaba bien versado para Daniel. Esta era una oportunidad para demostrar sus habilidades y romper los prejuicios que la señora Carson había puesto sobre él. Pasó días investigando, reuniendo materiales y preparándose a fondo. Sabía que la señorita Carson no reconocería fácilmente sus esfuerzos, pero Daniel estaba decidido a hacer lo mejor que pudiera. Llegó el día de la presentación y la atmósfera en el aula estaba tensa como una resorte de la herida. Los estudiantes se turnaron para presentar frente a la clase, algunos confiados, otros nerviosos. Cuando fue el turno de Daniel, caminó hacia el frente con manos ligeramente temblorosas, pero una mirada determinada. Se había preparado bien y estaba seguro de lo que iba a presentar. Antes de comenzar, Daniel rápidamente miró a la señorita Carson, que estaba sentada en su escritorio como un depredador. Esperando abalanzarse, ella no dijo nada, solo sonrió fríamente, claramente lista para destrozar su presentación. Daniel comenzó su presentación presentando figuras clave en el movimiento de derechos civiles, desde Martin Luther King Jr. hasta Rosa Parks. Se había preparado meticulosamente usando evidencia sólida y fuentes académicas para respaldar sus puntos. Se centró en las desigualdades raciales incrustadas en el sistema estadounidense durante ese tiempo y como movimiento de derechos civiles. Había trabajado para desafiar esa estructura desde el momento en que comenzó. La señorita Carson dejó en claro su desaprobación, se sentó con los brazos cruzados, sus ojos fríos observando cada uno de sus movimientos. Su bolígrafo golpeó rítmicamente contra el escritorio como si contara los momentos hasta que pudiera atacar. A pesar de esto, Daniel continuó su presentación con calma y profesionalidad, con el único objetivo de demostrar que merecía ser escuchado en esta clase. Durante su presentación, Daniel hizo una pausa para responder una pregunta sobre cómo el movimiento por los derechos civiles había impactado no solo a los afroamericanos, sino a la sociedad estadounidense en su conjunto. Inmediatamente, la mano de la señorita Carson se levantó y se puso de pie lentamente. Su voz goteaba falsa dulzura. Daniel, tengo curiosidad por saber por qué decidió centrarse tanto en el aspecto racial de su presentación. ¿No está pasando por alto otros elementos clave del movimiento? ¿No cree que solo está viendo una pequeña parte del panorama general? La clase se quedó en silencio. Algunos estudiantes miraron. Daniel respiró profundamente y respondió con calma. Creo que el tema de la injusticia racial es central para entender el movimiento por los derechos civiles. Es el principal impulsor de las protestas y la lucha. Ignorarlo significaría perder el punto principal del movimiento. La señorita Carson no lo dejó terminar. Lo interrumpió. Su tono era más duro. Esa es tu opinión. Pero creo que estás confundiendo tus sentimientos personales con hechos históricos. No estamos aquí para discutir problemas políticos modernos o tus quejas personales. Esta es una clase de historia y espero que te concentres en el lado académico, no en tus puntos de vista subjetivos. Una ola de tensión invadió la sala. Daniel se quedó en silencio por un momento, sintiendo que todos sus esfuerzos estaban siendo desestimados. Había anticipado que la señorita Carson encontraría una manera de socavar su presentación, pero no esperaba que ella rechazara públicamente toda su perspectiva, convirtiéndola en un ataque personal. Daniel trató de mantener la compostura, aunque podía sentir las miradas burlonas de algunos estudiantes en la clase. Había puesto tanto esfuerzo en esta presentación y ahora, frente a todos, la señorita Carson la estaba desgarrando. Respiró profundamente y habló con firmeza. No creo que mi análisis sea personal. He respaldado cada punto con evidencia académica. Tan pronto como Daniel terminó de hablar, la señorita Carson se levantó de su silla, sus ojos fríos, mientras se preparaba para cerrar la conversación de una vez por todas. Daniel, tal vez necesites reevaluar tu capacidad de análisis enfocándote demasiado en el aspecto racial mientras descuidas otras partes importantes de la historia. Muestra que no entiendes completamente esta lección. Si no puedes captar el panorama completo, tal vez no seas apto para las expectativas de esta clase. Sus palabras resonaron como un trueno en el aula silenciosa. Todos contuvieron la respiración sin atreverse a hablar. Daniel se quedó allí, sus ojos brillando de emoción pero llenos de resolución. Sabía que la señorita Carson estaba tratando de humillarlo frente a la clase, pero se negó a dejar que lo derrotara. La presentación de Daniel terminó en un pesado silencio. Cuando regresó a su asiento, algunos estudiantes como Sara sintieron con la cabeza en silenciosa solidaridad, pero nadie se atrevió a hablar en contra de la señorita Carson. Los profesores, ojos fríos, siguieron a Daniel como si esperando que se derrumbara bajo su escrutinio. Pero en lugar de sentir disgusto, Daniel sintió un fuego de determinación creciendo dentro de él. Sabía que esta confrontación no había terminado y no se dejaría aplastar por esta injusticia. Después de la presentación en la carpa y el menosprecio público de la señorita Carson, la atmósfera en el aula se volvió aún más opresiva. Miradas curiosas, temerosas y burlonas siguieron a Daniel cada vez que entraba en la habitación.
Pero en lugar de sentir miedo o dar marcha atrás, Daniel se volvió más decidido a no dejar que esta injusticia lo derrumbara. Sabía que no podía dejar que esto continuara sin control. Unos días después de la presentación, la señorita Carson decidió que era hora de lidiar con el problema que pensaba que Daniel estaba causando en su mente. Daniel no era solo un estudiante difícil, era alguien que se atrevía a desafiar su autoridad en el aula. Decidió organizar una conferencia de padres y maestros pensando que traer a sus padres a la situación le ayudaría a corregir su comportamiento en su opinión. Los padres de Daniel deben ser como él, irrespetuosos con la autoridad y sin idea de la seriedad de la educación. Una mañana antes de comenzar a la clase, la señorita Carson entró en la habitación con un aire de confianza, como si estuviera segura de que finalmente tomaría control de la situación con Daniel después de tomar asistencia. Se paró frente a la clase y dijo con un tono falso y empalagoso: «Tengo un anuncio importante para todos ustedes. Hoy después de la escuela me reuniré con los padres de Daniel para discutir su comportamiento y desempeño académico. Esta será una buena oportunidad para mejorar la cooperación entre la escuela y la familia». Daniel escuchó sus palabras y la frustración brotó dentro de él. Sabía que la señorita Carson estaba tratando de involucrar a sus padres en la situación para socavarlo aún más. Sin embargo, lo que la señorita Carson no sabía era que él no era un estudiante común y corriente. Su padre, Thomas Witte, no era un padre cualquiera. Era el director de la preparatoria Maplewood. Después de clase, como siempre, Daniel empacó sus libros y se preparó para irse antes de poder salir por la puerta. La señorita Carson lo llamó con su voz llena de burla: «Daniel, espero que no estés demasiado ansioso por la reunión con tus padres después de la escuela. Estoy seguro de que estarán muy interesados en escuchar sobre tu actitud en clase». Daniel solo asintió, permaneciendo en silencio. Sabía que sus palabras eran solo parte de su juego de poder, un intento de controlar la situación. Se dio la vuelta y salió del aula, esperando lo que sucedería a continuación esa tarde. Después de que todos los estudiantes habían ido, M. Carson se sentó en su oficina esperando con confianza. Se sentó con una expresión petulante, pensando que esta reunión sería su oportunidad de demostrar su autoridad de una vez por todas. Poco sabía que estaba a punto de enfrentar una sorpresa inesperada. Llamaron a la puerta. La señorita Carson se puso de pie, apretó los labios y se acercó a abrirla. De pie frente a ella estaba un hombre alto y bien vestido con un traje elegante. Este era Thomas Witte, el padre de Daniel, pero también era el director de la preparatoria Maplewood. La señorita Carson no lo reconoció de inmediato. «Hola, señorita Carson», dijo, su tono profesional apenas ocultando una pizca de arrogancia. «Supongo que eres el padre de Daniel». Que el señor Witte asintió con la cabeza, sus ojos tranquilos pero autoritarios. «Y soy Thomas Witte». Daniel padre respondió, pero no mencionó su posición como director. «Bien». La señorita Carson continuó, sonriendo con satisfacción: «Estoy ansiosa por discutir la actitud y el comportamiento de su hijo en clase. Creo que hay algunos problemas que deben abordarse». Daniel ha desafiado repetidamente mi autoridad e interrumpe la clase a plantear puntos de vista personales inapropiados. Además, parece incapaz de captar la verdadera esencia de las lecciones que estamos enseñando. El señor Witte permaneció en silencio por un momento. Su mirada se volvió más enfocada. Entendió claramente que esto no era solo un problema personal, sino una muestra de prejuicio subyacente que la señorita Carson había estado albergando. Decidió dejarla seguir queriendo escuchar todo lo que pensaba sobre su hijo. La señorita Carson continuó: «De hecho, creo que Daniel necesita ser guiado más por su familia. Tiene una actitud desafiante y no respeta la autoridad de los maestros. Los estudiantes como él a menudo luchan por adaptarse a un entorno académico serio como nuestro». El señor Witte levantó una ceja levemente, pero su voz permaneció tranquila. «Así que crees que Daniel está luchando por mantenerse al día en tu clase debido a su actitud». «Exactamente», la señorita Carson respondió, sus ojos brillando con satisfacción petulante. «Constantemente cuestiona el contenido que enseño, especialmente con respecto a cuestiones de raza. Creo que está confundiendo sentimientos personales con material académico». El señor Witte se levantó lentamente, su rostro se puso más serio, miró a la señorita Carson directamente a los ojos y habló con firmeza: «Señorita Carson, creo que es hora de que sepas la verdad. No solo soy el padre de Daniel, también soy el director de esta escuela». La señorita Carson se congeló. Las palabras del señor Witte la golpearon como un rayo. Su boca se abrió y sus ojos se agrandaron en estado de shock. «Tú eres», ella tartamudeó, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «Sí», el señor Witte confirmó, «soy Thomas Witte, el director de la escuela secundaria Maplewood, y Daniel es mi hijo. He estado escuchando atentamente todo lo que has dicho sobre él y veo muy claramente el sesgo y prejuicio que has estado mostrando». La señorita Carson se quedó paralizada, incapaz de hablar. La presunción se drenó de su rostro, reemplazada por miedo y ansiedad.
No tenía idea de que había estado tratando injustamente al hijo del director de la escuela, y ahora todas sus acciones estaban siendo expuestas ante la persona con más poder en la escuela y tendremos una conversación mucho más larga sobre su comportamiento en clase, dijo el señor Witte con su voz tranquila pero fría. Pero por ahora creo que debería regresar a su salón de clases y reflexionar sobre lo que sucedió. Observaré sus métodos de enseñanza mañana. M. Carson ya no podía aferrarse a su confianza. Solo podía sentir mecánicamente. Su rostro, todavía pálido por la conmoción y el miedo cuando salió de la oficina, estaba llena de pavor por las consecuencias. Pronto enfrentaría las noticias de la mañana siguiente de la reunión entre la señorita Carson y Thomas Witte. El hombre que la señorita Carson ahora sabía que era el director se extendió rápidamente por la escuela secundaria Maplewood mientras que nadie sabía los detalles exactos de la reunión. Todos sintieron que algo había cambiado. La atmósfera en la clase de historia cambió con los estudiantes susurrando entre sí preguntándose qué sucedería después con la señorita Carson, que siempre había parecido tan segura y autoritaria. Cuando sonó la campana para comenzar la clase, los estudiantes entraron silenciosamente en la sala. La señorita Carson se paró al frente como de costumbre, pero el comportamiento frío e imponente por el que era conocida se había suavizado. Trató de mantener una apariencia profesional, pero su postura rígida y sus ojos tensos delataban la ansiedad que sentía. Los estudiantes como Sara, que se sentó en la primera fila, notaron inmediatamente la diferencia. Intercambiaron miradas curiosas sintiendo que algo grande estaba a punto de suceder una vez que todos estuvieron sentados. La puerta del aula se abrió. El señor Thomas Witte, el director, entró en la sala con una presencia imponente. Sus pasos firmes resonaron en el suelo y toda la clase se quedó en silencio al instante. Los estudiantes contuvieron la respiración reconociendo que la presencia del director significaba que algo importante estaba a punto de suceder. El señor Witte escaneó la sala, sus ojos brevemente, aterrizando en Daniel su hijo antes de moverse hacia la señorita Carson que permaneció inmóvil claramente nerviosa. «Buenos días a todos, el señor Witte», dijo su voz calcal pero lleno de autoridad. «Hoy estaré observando la clase de la señorita Carson. Espero que todos continúen normalmente». La clase parecía volverse aún más tranquila, la tensión palpable. Nadie se atrevió a hablar. La señorita Carson asintió al señor Witte tratando de mantener la compostura, pero sus ojos estaban llenos de ansiedad. «Sí, director», Witte respondió en voz baja. Su confianza habitual se fue. «Continúe con las lecciones de hoy». Se volvió hacia el pizarrón y comenzó a enseñar, pero todos los estudiantes podían sentir que la presencia del señor Witte había cambiado por completo la atmósfera de la lección. Las palabras de la señorita Carson ya no tenían el mismo peso que antes. Tartamudeaba durante su lección de historia, a veces confundiendo conceptos. Los estudiantes que se habían acostumbrado a su estilo frío y autoritario ahora miraban con incredulidad mientras su maestra parecía incierta y temerosa. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Daniel, como solía hacer, levantó la mano para participar en una discusión en clase. Este era el momento que toda la clase había estado esperando en el pasado. Cada vez que Daniel levantaba la mano, señorita Carson, Daniel lo ignoraría deliberadamente o respondería con comentarios sarcásticos. Pero hoy, con el señor Witte sentada en la parte de atrás del salón, la situación había cambiado por completo. La señorita Carson, incapaz de ignorar la mano levantada de Daniel, se mordió el labio y lo llamó de mala gana. «Está bien, Daniel», dijo con la voz temblorosa. «¿Qué quieres decir sobre la lección de hoy?» Daniel se puso de pie, sus ojos firmes y decididos. Se había estado preparando para este momento y sabía que esta era su oportunidad de mostrar su conocimiento y visión sin miedo a ser menospreciado. «Creo que no podemos discutir el movimiento por los derechos civiles sin reconocer el profundo impacto de la injusticia racial en la sociedad. Estas injusticias no solo afectaron a los estadounidenses negros en ese momento, sino que dieron forma a toda la nación». Los ojos estaban puestos en Daniel. Los estudiantes se sentaron en silencio esperando ver cómo reaccionaría la señorita Carson. En el pasado, lo habría interrumpido de inmediato y ridiculizado su perspectiva, pero hoy, bajo la atenta mirada del señor Witte, no pudo hacer eso. Su rostro estaba tenso y sus ojos se movían rápidamente en busca de una respuesta razonable. «Sí, tal vez tengas razón», dijo la señorita Carson. Su voz se tensó mientras trataba de sonar neutral. La clase estaba atónita. Esta era la primera vez que la señorita Carson realmente escuchaba y reconocía un punto de Daniel sin descartarlo de inmediato. Daniel se sentó e intercambió una breve mirada con su padre, que estaba sentado al fondo del salón. El señor Witte asintió levemente con la cabeza a su hijo. Un pequeño gesto, pero lleno de significado.
Era una señal de reconocimiento por la perseverancia y el coraje de Daniel. Había superado los obstáculos que la señorita Carson había puesto en su camino y había demostrado que merecía ser escuchado. Pero la historia no terminó allí. Después de que terminó la clase, el señor White le pidió a la señorita Carson que se quedara. Esperó hasta que todos los estudiantes se hubieran ido antes de acercarse a la maestra. La atención en la sala era espesa y la señorita Carson sabía que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Señora Carson, el señor White comenzó, su voz tranquila pero llena de autoridad. Observé su enseñanza hoy y noté varias áreas que necesitan mejorar. En particular quiero abordar la forma en que ha estado tratando a los estudiantes en su clase. Especialmente a Daniel. La señorita Carson bajó la cabeza, incapaz de encontrar la mirada del señor White. Lo siento, director White, no sabía que Daniel era su hijo, dijo, su voz llena de arrepentimiento. El señor White negó con la cabeza. Señorita Carson, el problema no es si sabía o no que Daniel era mi hijo, el problema es la forma en que ha tratado a un estudiante, simplemente porque se atrevió a expresar sus propios pensamientos y porque es diferente. Usted ha demostrado un claro sesgo y prejuicio en su salón de clases, y eso es inaceptable para cualquier educador. Las palabras del señor White sonaron como un juicio, y la señorita Carson se puso aún más nerviosa y temerosa de no poder defender sus acciones, sabiendo muy bien que estaba equivocada. Discutiremos los pasos necesarios para abordar esta situación. El señor White continuó, pero quiero que entiendan una cosa, en esta escuela no hay lugar para la discriminación, ya sea sutil o flagrante. Cada estudiante tiene derecho a ser respetado, escuchado y tratado de manera justa independientemente de su origen racial o creencias. La señorita Carson permaneció en silencio, incapaz de decir nada en su defensa. Ella sabía que su carrera ahora pendía de un hilo y las consecuencias de sus acciones no serían fácilmente ignoradas. Después de la tensa conversación con el director Thomas White, la señorita Carson salió del aula sintiéndose apesadumbrada. La confianza y autoridad que siempre había proyectado frente a sus estudiantes había desaparecido por completo, reemplazada por ansiedad y miedo. Ella sabía que el señor White no dejaría pasar sus acciones y que las consecuencias no terminarían con una simple reprimenda. Ella comenzó a darse cuenta de que había ido demasiado lejos y esto podría tener un impacto significativo en su carrera. Cuando la señorita Carson regresó a clase al día siguiente, la atmósfera había cambiado por completo. Los estudiantes que una vez habían sido cautelosos e incluso temerosos de ella ahora la miraron diferentemente. Algunos, como Sara, que estaba sentada en la primera fila, intercambiaron miradas de complicidad con Daniel, y algunos otros estudiantes hubo un entendimiento compartido entre ellos. Se habían dado cuenta de lo que había estado sucediendo todo el tiempo, la injusticia que Daniel había estado soportando. La señorita Carson estaba parada al frente de la clase tratando de recuperar su confianza, pero el nerviosismo era claro en sus movimientos temblorosos. Comenzó su lección, pero su voz carecía de la fuerza y el control que una vez tuvo. Los estudiantes se sentaron en silencio, no por miedo, sino porque podían sentir el cambio de poder. La autoridad de la señorita Carson se estaba desvaneciendo lentamente. La tensión en la habitación se hizo aún más evidente cuando Daniel, con ojos tranquilos pero decididos, una vez más levantó la mano para participar por Daniel. Este era el momento que había estado esperando. Ya no temía a la señorita Carson. Su padre, el señor White, le había demostrado que nadie tenía derecho a silenciarlo debido a sus diferencias. Esta vez la señorita Carson no podía ignorarlo. No tuvo más remedio que llamar a Daniel, pero su voz estaba llena de aprensión. Muy bien, Daniel. ¿Qué te gustaría contribuir a la lección de hoy?, le preguntó, voz temblorosa, como si temiera lo que estaba a punto de suceder. Daniel se puso de pie con confianza, su voz fuerte. Me gustaría continuar nuestra discusión sobre las injusticias del movimiento de los derechos civiles del que hablamos ayer. Comenzó. Creo que no podemos pasar por alto el impacto de largo alcance de la desigualdad racial en la sociedad. Esta es una parte esencial de la comprensión de la historia y sus efectos en el presente. Una vez más la clase se quedó en silencio. La tensión era espesa. Cuando todos los ojos se volvieron hacia la señorita Carson en el pasado, ella se habría burlado de inmediato, cortado los comentarios de Daniel, pero ahora no podía hacer eso. Se vio obligada a sentarse y escuchar, sus ojos abiertos por la incomodidad. Las palabras agudas que una vez usó como un arma eran ahora inútil. Después de que Daniel terminó de hablar, el señor Thomas White, que había estado observando desde el fondo del salón, se puso de pie y caminó hacia el frente. Miró alrededor de la clase y luego se volvió hacia la señorita Carson, su mirada estudiantes severos. El señor White comenzó, su voz calmada pero autoritaria. Quiero que todos entiendan que la escuela no es solo un lugar para aprender hechos y conocimientos, también es un lugar donde aprendemos a tratarnos unos a otros con respeto y justicia. Lo que ha estado sucediendo en esta aula va en contra de los valores que nuestra escuela representa. Hizo una pausa por un momento, asegurándose de que su mensaje fuera
Claro, antes de continuar, luego se volvió hacia la señorita Carson. Su voz se volvió más seria. Señorita Carson, en base a lo que he observado y por lo que he escuchado de los estudiantes, está claro que su comportamiento en esta clase ha sido inaceptable. Para un educador ha usado su posición para imponer sus prejuicios personales y autoridad sobre sus estudiantes. Particularmente Daniel, esto no se puede tolerar en ningún aula. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar caer un alfiler todos. Los ojos estaban puestos en la señorita Carson, que se había puesto pálida luchando por mantener la compostura. Abrió la boca como para decir algo en su defensa, pero no salieron palabras. Ella sabía que no había salida ahora. Todo estaba al descubierto. No permitiré que ningún estudiante en esta escuela sea sujeto a discriminación, ya sea sutil o abierta. El señor Witte continuó, su voz cada vez más fuerte. Enseñamos a nuestros estudiantes que todos tienen valor independientemente de su origen racial o creencias, y como maestros debemos dar el ejemplo mostrando respeto y justicia. La señorita Carson bajó la cabeza, incapaz de mirar hacia arriba. Sabía que su carrera estaba en un callejón sin salida. Lo que le había hecho Daniel no fue solo un error, fue una violación de los principios básicos de justicia y respeto que representaba la escuela. El señor Witte se volvió hacia los estudiantes, suavizándose su tono mientras se dirigía a ellos una vez más. Espero que hayan aprendido una lección importante de esta situación. Siempre defiendan lo que es correcto, respétense unos a otros y nunca tengan miedo de hablar en contra de la injusticia. Después de su discurso, el señor Witte se volvió hacia la señorita Carson con firmeza. Espero que recoja sus cosas y abandone el aula inmediatamente. Discutiremos esto más a fondo con la junta escolar, pero creo que la decisión ya ha sido clara. La señorita Carson se puso de pie aún así, por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Supo que había terminado. No había más autoridad, no más control, solo derrota y arrepentimiento. Recogió silenciosamente sus materiales de enseñanza y rápidamente abandonó el aula. Los estudiantes la vieron partir en un silencio atónito cuando la señorita Carson se fue. La atmósfera en el aula se aligeró notablemente. Los estudiantes intercambiaron miradas casi con incredulidad por lo que acababa de suceder. Sara se volvió hacia Daniel y sonrió suavemente. Sabía que Daniel había ganado esta batalla no solo por sí mismo, sino por todos los estudiantes de la clase. Algunos otros también comenzaron a sonreír y la tensión en la sala se disipó. Daniel se sentó sintiendo una ola de alivio que lo invadía finalmente. Después de días de tensión y depresión, se había convertido en el desafío más difícil. No solo se había defendido a sí mismo, había hecho un cambio real en cómo las personas pensaban sobre la justicia y el respeto. Después de que la señorita Carson dejó el aula, la atmósfera en la sala cambió drásticamente. La tensión y la injusticia que una vez se cernieron sobre la clase desaparecieron, reemplazadas por una sensación de alivio y libertad que los estudiantes no habían experimentado antes. Los estudiantes comenzaron a hablar entre sí sobre lo que acababa de suceder, intercambiando miradas llenas de comprensión y comprensión de que acababan de presenciar algo significativo, no solo un cambio en la enseñanza, sino un cambio de actitud hacia la justicia y el respeto. Daniel se sentó en silencio en la esquina de la habitación, sintiendo el cambio en el aire. No se sintió triunfante por la partida de M. Carson. Lo que sintió fue una profunda sensación de logro después de días de ser oprimido y tratado injustamente. Finalmente había sido reconocido. Los otros estudiantes también comenzaron a darse cuenta de lo que había pasado a Daniel y sintieron un creciente sentido de empatía e incluso admiración por él. Después de la clase terminó como Daniel se estaba preparando para irse. Sara, que siempre se había sentado al frente observando en silencio, se acercó a él. Dudó por un momento como si no estuviera segura de qué decir, pero finalmente suspiró y habló en voz baja. Daniel, solo quería disculparme por no haber hablado antes. Sabía que lo que estaba haciendo la señorita Carson estaba mal, pero tenía miedo. No sabía cómo ayudarte. Daniel levantó la vista sonriendo gentilmente. Gracias, Sara. Dijo que su voz estaba llena de comprensión. Lo entiendo. Defender la injusticia no es fácil, pero el solo hecho de que entiendas y estés dispuesto a cambiar significa mucho. Sara sintiéndose aliviada después de decir lo que había estado pensando. Espero que de ahora en adelante podamos hacer algo para cambiar la escuela. Tal vez necesitemos un espacio donde todos puedan compartir sus puntos de vista, un lugar donde se pueda escuchar la voz de todos. Daniel estuvo de acuerdo con su sugerencia. Había pensado en crear un entorno donde todos los estudiantes, independientemente de su raza o antecedentes, pudieran sentir que tenían voz. Estoy de acuerdo en que deberíamos iniciar un club o grupo de discusión donde los estudiantes puedan compartir sus opiniones y experiencias.
Dijo que necesitamos crear un cambio dentro de la escuela para que nadie se sienta ignorado o tratado. Injustamente ya las palabras de Daniel despertaron un nuevo sentido de propósito entre los estudiantes que lo rodeaban. Las ideas sobre la promoción de la diversidad y la inclusión comenzaron a fluir. No solo Sara, sino varios otros estudiantes se acercaron a Daniel y comenzaron a compartir sus pensamientos. Un pequeño grupo de estudiantes comenzó a formarse todos con él. Mismo objetivo de hacer de la escuela un lugar donde todos fueran respetados y tuvieran voz. Al día siguiente, cuando Daniel llegó a la escuela, notó un cambio claro. Los estudiantes que una vez se habían mantenido al margen ahora comenzaron a acercarse a él y saludarlo. Ya no lo miraban con ojos curiosos o distantes, sino con respeto y reconocimiento. Algunos estudiantes ya habían comenzado a discutir la formación de un club para la inclusión, donde todos pudieran hablar sobre temas relacionados con la discriminación y el trato injusto. A la hora del almuerzo invitaron a Daniel a sentarse con un grupo de estudiantes con los que no había interactuado antes. Comenzaron a preguntarle sobre sus sentimientos después de lo que había sucedido con la señorita Carson, y compartieron sus pensamientos sobre los cambios que se necesitaban en la escuela. Creo que deberíamos tener un seminario sobre diversidad. Un estudiante llamado James sugirió tal vez invitar a oradores externos para hablar sobre cómo enfrentar la discriminación en la sociedad. Esa es una gran idea, respondió Daniel. Creo que abrirse conversaciones como esa nos ayudarán a todos a entendernos mejor, no solo sobre la raza, sino sobre cómo podemos apoyarnos mutuamente en cada aspecto de la vida. La discusión continuó, y más estudiantes se unieron para traer sus ideas y sugerencias, desde diversificar el currículo para incluir más obras de diferentes culturas hasta crear programas de tutoría para estudiantes minoritarios. Los planes comenzaron a tomar forma. Todos estuvieron de acuerdo en que el cambio era necesario y todos se comprometieron a trabajar juntos para hacer la escuela un lugar más inclusivo y respetuoso. Cuando sonó la campana final al final del día, Daniel salió del aula con una nueva sensación de esperanza. Sabía que su lucha no era solo para enfrentar a la señorita Carson, era el comienzo de un viaje mucho más largo para cambiar la forma en que pensaba toda la comunidad estudiantil, y lo más importante era que ya no tenía que luchar solo. Ahora tenía nuevos amigos y aliados que compartían sus ideales y determinación. Al salir de la escuela, Daniel se encontró con su padre Thomas Witte, que lo estaba esperando en la puerta de la escuela. Caminaron juntos en silencio, pero ambos entendieron lo que estaba pasando en la mente del otro. El señor Witte miró a Daniel con orgullo. «Sabes, Daniel, has hecho algo que no muchas personas tienen el coraje de hacerlo», dijo. «No solo te defendiste a ti mismo, abriste la puerta para muchos otros estudiantes. Estoy orgulloso de ti». Daniel asintió con la cabeza, sintiendo un profundo sentido de gratitud. «Gracias, papá», respondió. «Pero solo espero que los cambios que estoy ayudando a hacer duren. Hay tantas personas que aún enfrentan la injusticia todos los días y no podemos permitir que eso continúe». El señor Witte estuvo de acuerdo y le dio una palmadita suave en el hombro a Daniel. «Hombro, tienes razón. El cambio nunca llega fácilmente, pero le has demostrado a todos que es posible siempre y cuando no nos rindamos». Cuando Daniel miró hacia atrás a la escuela una vez más, se sintió orgulloso de lo que había logrado y decidió continuar en el camino que había comenzado. Sabía que el viaje sería largo, pero con el apoyo de sus amigos y familiares de la comunidad, ya no tenía que caminarlo solo. Los eventos en Maplewood School habían demostrado que la discriminación y la injusticia pueden existir en cualquier lugar, incluso en los entornos académicos modernos. Pero lo que es más importante, habían demostrado que con coraje, persistencia, determinación, personas como Daniel pueden crear un cambio real. Las escuelas no son solo lugares para aprender conocimientos, sino también para aprender cómo vivir, cómo respetarnos unos a otros y cómo construir una comunidad más justa. El final de la historia no es solo una victoria personal, sino el comienzo de un viaje más grande. Un viaje en el que todos, desde los estudiantes hasta los maestros, se comprometen a caminar juntos para crear un lugar donde todos, independientemente de la raza, el género o el origen, tengan la oportunidad de prosperar y tener éxito. Gracias por seguir esta historia. Si quieres seguir apoyando mensajes significativos como este, asegúrate de suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video nuevo. Esperamos verte de nuevo.